Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Para las personas que sufren estreñimiento, que suele ser un quebradero de cabeza, hay un suplemento que funciona de maravilla. ¿Quieres saber cuál es? Cuando se habla de suplementos para mejorar el estreñimiento, generalmente lo asociamos a suplementos que son ricos en fibra soluble, fibra insoluble, es decir, salvado, plantago, cualquier tipo de suplemento que se suele recomendar para mejorar el estreñimiento. Y en otras ocasiones podrían ser algún tipo de grasa o de aceite que no sea digerible por nuestro cuerpo y que en ese caso ejerza una función de arrastre. Pero yo en realidad os quiero hablar de otro suplemento que a veces, vamos a decir que en muchas ocasiones no asociamos a la diarrea, sino a muchas otras funciones en nuestro cuerpo. Perdón, he dicho diarrea, no, quería decir estreñimiento, es que la cabeza me funciona más rápido, porque es un suplemento que mejora el estreñimiento, pero que puede agravar la diarrea, es decir, que no lo deberían utilizar aquellas personas que tienen tendencia a sufrir diarreas o que tienen un tránsito intestinal, vamos a decir, intermitente. Unas veces diarrea y otras veces estreñimiento, porque en esos casos probablemente no van a encontrar grandes beneficios, es decir, hay que saber cuándo utilizarlo, pero es, como os digo, un suplemento que tiene muchísimos beneficios extras, además de esa regulación del tránsito intestinal. Y se trata del citrato de magnesio. Pero ojo, porque cuando hablamos de magnesio nos podemos encontrar con muchas formulaciones diferentes: bisglicinato, treonato, citrato, óxido, es decir, formas diferentes de obtener ese magnesio a través de los suplementos y que tienen efectos diferentes en nuestro organismo, y cada uno de ellos puede tener pues una aplicación preferente, ¿no? Mejor que otras. En este caso, el citrato de magnesio es un suplemento de magnesio que no tiene una muy buena biodisponibilidad, es decir, tiene una baja absorción a nivel intestinal de ese magnesio, pero sin embargo tiene una capacidad de retener bastante cantidad de agua a nivel intestinal y por lo tanto nos ayuda a reducir el estreñimiento. No es un efecto instantáneo, sino que es un efecto que se consigue al cabo de un par de días, 3 días, podríamos notar la mejoría, y que si a nosotros nos consigue regular ese tránsito intestinal para evitar el estreñimiento, pues bienvenido sea, porque además, como os digo, aunque tenga una baja absorción, algo se absorbe. Y el magnesio tiene muchísimas funciones en nuestro organismo, entre las que podríamos destacar algunas de ellas. Una es que mejora la contracción muscular. Bueno, para que ocurra la contracción y su efecto contrario, es decir, yo contraigo y después el músculo se descontrae, o sea, tiene que ocurrir ambas funciones en nuestro músculo, porque si no, ¿qué ocurre? Pues que nos dan contracciones involuntarias, calambres. El magnesio mejora esos calambres, es decir, su función no está en la propia contracción, sino al contrario, en la relajación del músculo después de esa contracción. Además, el magnesio es imprescindible para tener también una buena regulación del calcio. Por lo tanto, también podríamos asociarle un beneficio a nivel de la prevención de la osteoporosis y la mejora de la masa muscular, asociado a ese metabolismo del calcio con el magnesio, con el fósforo, con la vitamina D y con la vitamina K2. Es decir, ese metabolismo del calcio es realmente un proceso bastante complejo si lo que nosotros queremos es reponer ese calcio en los huesos, que es donde se mantiene el principal almacén del calcio.
porque el calcio es un poquito puñetero, podríamos decir, y tiene tendencia a fijarse en tejidos blandos cuando ese metabolismo del calcio no funciona muy bien. ¿Y cuáles son los tejidos blandos donde se fija el calcio con mayor facilidad? Pues en las paredes de las arterias, un sitio donde no nos interesa para nada que se fije el calcio, que lo que hace es endurecerlas, y sin embargo nos interesa que esas paredes de las arterias o de nuestro sistema cardiovascular pues sean lo más flexibles posible. Así que ¿dónde tenemos que llevar ese calcio? A los huesos siempre. De manera que ese magnesio nos va a ayudar también a mejorar ese traslado, ese depósito del calcio en los huesos. Y es, bueno, pues un elemento más que deberíamos tener en cuenta a la hora de la prevención o incluso del tratamiento de la osteoporosis, que es la pérdida de densidad ósea. El magnesio, además, bueno, pues también nos puede ayudar, como hemos visto, a mejorar el tránsito intestinal, y en realidad creo que se calcula como que el magnesio tiene alrededor de unas 400 o 300, 400 funciones en el organismo, algunas más evidentes, más importantes que otras, como las que vamos viendo poquito a poco. Así que si unimos parte de estas funciones junto con el consumo de citrato de magnesio cuando tenemos estreñimiento, pues vamos a ver esa aplicación, ¿no? Hemos dicho que ese citrato de magnesio favorece los movimientos intestinales, retiene mayor cantidad de agua, con lo cual esas heces estarán más blanditas, pero es que además favorece la relajación muscular y por lo tanto esa musculatura involuntaria que forma parte de la mucosa de las paredes del intestino, que es lo que favorece el movimiento, ese peristaltismo intestinal, que es como se denomina realmente, bueno, pues está favorecido por un adecuado consumo de magnesio, y en ese caso esas señales que lanza nuestro intestino al cerebro para decir es la hora de ir al baño se originan por ese movimiento, ¿no?, que va empujando las heces hacia su salida. Ahí tendríamos ese otro beneficio también asociado al consumo del citrato de magnesio, que también podríamos decir que tiene cierta capacidad de mejorar la transmisión de los impulsos nerviosos, de las señales que ocurren entre nuestro intestino y nuestro cerebro. Así que ahí también el magnesio tiene una parte importante. Cuando hablamos de magnesio, como os he dicho antes, tenemos que distinguir qué es lo que queremos conseguir con ese suplemento de magnesio para elegir aquel suplemento que nos resulte más beneficioso. Y en este caso, en el caso del estreñimiento, es sin duda alguna el citrato de magnesio el que va a tener mayores beneficios. Pero como siempre que os hablo de cualquier patología, de cualquier problema de salud y de un suplemento, en este caso el citrato de magnesio, tenemos que saber que no es un remedio milagroso, es decir, no es lo único que tenemos que hacer cuando tenemos estreñimiento crónico, que en algunos casos pues, puede resultar muy incómodo, y ese citrato de magnesio nos puede ayudar a relajar más rápidamente o a favorecer más rápidamente ese tránsito intestinal. Pero siempre que hablamos de estreñimiento tenemos que hablar de mejoras en la dieta, que por cierto, hemos dicho que el efecto del citrato de magnesio está por esa retención de líquido que ocurre cuando yo retengo más líquido a nivel del intestino, que mi cuerpo dispone de menos cantidad de agua, de menos cantidad de líquido, que es necesario en todas las células para que funcionen adecuadamente. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Ingerir mayor cantidad de agua. Uno de los recursos para mejorar directamente también el estreñimiento. Así que no penséis que por tomar un suplemento vamos a conseguir mejorar. Cualquier suplemento, da igual, del tipo que sea, que vayamos a utilizar para mejorar el estreñimiento, si os fijáis en las etiquetas, probablemente siempre va a venir acompañado del consejo de aumentar el consumo de líquidos.
y de no solo agua. Evidentemente hay muchas formas de aumentar el consumo de líquido, especialmente para aquellas personas que les cuesta beber agua. Una de ellas sería, por ejemplo, el consumo de caldos. Caldos de verduras, caldo de pescado, caldo de carne, de pollo, es decir, hay cantidad de restos, podríamos decir, de comidas que podemos utilizar para preparar esos caldos y así también aprovechamos, reutilizamos. Por ejemplo, cocino un pollo asado, guardo la carcasa, los huesos de las patas, los pongo en una cazuela con unas verduritas y tengo un caldo maravilloso que me va a ayudar a mejorar ese tránsito intestinal. Si además le añado un poquito de aceite a ese caldo, un extra de grasa, también voy a conseguir un beneficio extra. ¿Cuáles son los factores clave para mejorar, evitar, prevenir el estreñimiento? El líquido, la grasa y la fibra. Esos tres factores deben influir o debemos mantenerlos en cantidades adecuadas para evitar ese estreñimiento. ¿Que tengo una mayor tendencia a tener estreñimiento? Pautas dietéticas adecuadas y entonces sí me puedo ayudar de ese suplemento. Ojo, porque como os digo, el suplemento de citrato, incluso yo he visto, creo que incluso en personas que tienen tendencia al estreñimiento, con el consumo reiterado, es decir, a largo plazo, puede pasar el efecto contrario, que acaben teniendo diarreas o las heces un poquito más sueltas de lo deseable. Por lo tanto, es importante también controlar esa cantidad o esa frecuencia con la que se consume el citrato de magnesio, que no quiere decir que vaya a ser perjudicial, sino que igual en ese caso hay que cambiar por otro formato de magnesio en el caso de que sea necesaria la suplementación. Si no, pues mejorando también la dieta conseguimos también un mayor aporte de magnesio. Así que ya sabéis, siempre primero cambios dietéticos y en el estilo de vida y después la utilización de los suplementos. Que por cierto, algo que no se suele decir muy frecuentemente en las recomendaciones contra el estreñimiento es la actividad física. El movimiento también favorece el tránsito intestinal. Estar sentados o tumbados en el sofá evidentemente no ayuda a mejorar ese estreñimiento, sino todo lo contrario. Salir a caminar, andar en bicicleta o correr nos pueden ayudar, por supuesto, muchísimo a mejorar ese estreñimiento. Así que es algo que también deberíamos incluir en nuestro día a día. Cierta cantidad de movimiento extra para evitar el estreñimiento. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like. Tenéis ahí un recurso más para mejorar vuestro estreñimiento. Y espero, por supuesto, seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.